Y además quedó arraigado en el corazón de todos los hinchas del Cacique. ¿Cómo poder olvidar cuando a los 9 años me pongo la camiseta de Colo-Colo y no se me despega nunca más de mi piel? ¿Cómo poder olvidar que esa camiseta me abrió las puertas al mundo? ¿Cómo poder olvidar el sonido de la pelota en la red? Fue igual en todas partes donde jugué. ¿Cómo poder olvidar a Colo-Colo 73, cuando en 3 finales nos roban Copa Libertadores de América? ¿Cómo poder olvidar un 21 de mayo del 85 contra Brasil, acá con mi último gol por la selección? Contragolpe vía Caselli, le ganó a Carlos Caselli. Ya han pasado 18 años desde que Carlos pisó por última vez los pastos del Nacional. 18 años de contrastes entre las alegrías y penas propias de una profesión dura y al reconocimiento de un pueblo que recuerda las hazañas de ese joven que jugaba al fútbol con desenfado y que sonreía con los ojos. Excelente pase de Chamaco Valdés. En la década del 50, el crecimiento acelerado de la población hace inoperante el sistema de acueducto de Santiago. El cardenal Raúl Silva Enríquez es nombrado obispo de Valparaíso. En Cuba, el dictador Fulgencio Batista era derrocado por las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro. Se marchan las armas estratégicas, no todas las demás armas. Todas las demás armas permanecen en nuestro país. Colo-Colo en ese entonces no poseía un estadio propio y la directiva encabezada por Antonio Laván comenzaba a sufrir los avatares de la primera crisis alba. La obra llamada Monumental, que comenzó en 1955, debía ser paralizada. Los dineros de la caja no alcanzaban para terminar las obras del terreno bautizado como el Hoyo de Pedreros. Chile aseguraba su condición de sede para la Copa del Mundo de 1962 y de Estación Central, un niño de 9 años llegaba a las canchas del Club Hípico de Santiago para probarse en las inferiores de Colo-Colo. Carlos llegó de la mano de su mamá y de su papá. Era un chico muy despierto que siempre miraba así hacia abajo, ¿no? Y entonces cuando él jugaba, ¿no? Cuando estaba en la cancha misma, él observaba de reojo a sus compañeros o a sus rivales y siempre hacía las fintas abajo y tal como a él le decían siempre, en el metro cuadrado. Tenía una claridad futbolística, inteligencia futbolística. Él sabía que en un momento determinado se hacía una finta, él no sabía qué es lo que era una finta, pero la hacía, ¿no? Y el niño salía para el lado y él salía para el otro lado. Así Caselli comenzó a vivir un sueño que 8 años más tarde lo transportaría al primer equipo. Beirut, Toro, el Chitacruz y Chamaco Valdés fueron algunos de los hombres que el 13 de enero de 1967, ante Peñarol, ayudarían a forjar la ilusión futbolera del chino que no lo dejaría salir del primer equipo. Yo inclusive entré por Mario Moreno, lo recuerdo muy bien, porque entré por el sector Cordillera en los últimos 20 minutos. ¿Y quién era Caselli para reemplazar al Superclase? Era muy niñito, tenía 15 años, y donde todo el mundo se preguntaba quién es ese mocoso atrevido que se atreve a hacerle un tour a Goncalves, por ejemplo. En esa época jugaba Mazur, Kevin Rocha, Joya, Spencer, Julio César Abadí, grandes nombres del fútbol uruguayo. Un año después, Caselli asomaba como uno de los máximos artilleros de los campeonatos del 68 y 69. Su sello explosivo y goleador lo llevarían a la selección, marcando su primer gol frente a la poderosa Argentina de Quique Wolf, Mundici y Rubén Ayala. Chamaco Valdés. Que aprovecha que lo ponen en acción. América y el mundo ya escuchaban del juego irreverente a un chileno que alcanzó la consagración en la tierra de los tetracampeones. Atención, Farías de ese. Llegamos al mundial, mini mundial en Brasil, nos tocó en Recife. Creo que hice 5 goles en 4 partidos. Hay algunos recortes que decían el Pelé Blanco, o baixinho y simpático en la prensa. En esos momentos lo que pasa es que tenía 21 años y yo me atreví a hacer muchas cosas que los brasileños estaban acostumbrados a hacer, pero los chilenos no. Y había un reconocimiento realmente impresionante de toda la prensa, me hacían muchas entrevistas.
Y quedó reflejado después con el tiempo cuando siempre le hice gol a Brasil, siempre le hice goles a los equipos brasileños. Caselli llegaba a Chile para convertirse en campeón con Colo-Colo, pero el siguiente desafío ya traspasaba las fronteras. El 28 de marzo, el Estadio Nacional estaba impecable. Recibía un grupo de jugadores que perseguía un objetivo jamás logrado por un equipo chileno: la Copa Libertadores de América. Ese día 72.000 personas se pusieron de pie para gritar uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol nacional. Estaba lleno el estadio. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo me enteré después. Porque cuando este estadio está lleno y hay un grito ensordecedor, es como un panal de abejas, una cosa que se escucha. Y después me enteré que la gente, no sé cuántos, 50, 60.000 personas que habían en el Estadio Nacional gritaron se pasó por el gol que le hice a Emelec en Copa Libertadores de América. El país entero celebraba y Colo-Colo partía a Brasil para disputar las semifinales del torneo frente a Botafogo, donde un chileno enmudecía al Maracaná. Abeli. Se va Caselli, tira Caselli, gol. Golazo de Caselli. Toda la noche estuvo a punto de convertir. Ahí está de rodilla a los Jairzinho Caselli. Ha marcado Colo-Colo. Son muchos los recuerdos asociados al 73. La ilusión de un equipo de ganar la Libertadores por primera vez en la historia se vieron frustradas por un club trasandino al que llamaban el Rey de Copas. Fue uno de los robos más grandes de la historia. Uno queda con la sensación de que hizo todo lo posible, que el árbitro, o los árbitros, el paraguayo y el último, el Alpenfilo, fue el que no nos dejó ser campeones y gritar a un país. Tú a cualquier colocolino le preguntas, no de ahora, de los chicos de 9 años, pero le preguntas al colocolino antiguo y te da ese Colo-Colo con Neff, Galindo Herrera, González Rubilar, Páez, Valdés, Beirut, Omesen, Caselli, Omabel, y te lo das de corrido. El sueño de conquistar América con Colo-Colo era un recuerdo, pero no para la prensa deportiva, que no escatimaba en elogios y alabanzas para las fintas del chileno. Los 9 goles de Caselli en la Libertadores sonaban fuerte en América y en el viejo continente. La única oferta concreta que tuve fue del América de México, cuando estaba Carlos Reynoso triunfando allá en México. Después de San Lorenzo de Almagro, de Boca y del Inter de Milán, que fueron las 4 gentes que yo me senté en el Sheraton a conversar con ellos. Y al final yo quería terminar mis estudios en la universidad, pensaba que era lo más grande Colo-Colo, no quería irme, tenía 20 años, 21 años, era muy apegado a mis padres, pero con el tiempo después uno se da cuenta que esta profesión es muy corta y hay que aprovecharla al máximo. Hasta que $180.000 llevarían las fintas del chino al fútbol de la primera división española. Se trataba del Levante, un club que requería de los servicios del jugador para no perder la categoría. Colo-Colo no puso trabas a la transferencia, ya que el dinero serviría para terminar la obra que había comenzado en 1955. Se construyó toda la parte cordillera con el dinero que se vendió. Sin embargo, nunca hubo un reconocimiento para decir con la plata que se vendió a Carlos Caselli compraron esto, porque es como un temor muy grande de decir, puta, qué bueno el gallo que tengo al lado. Caselli dejaba parte de su vida en Chile. La fama, el cariño y el reconocimiento de la gente le impedían abandonar la tierra que lo había visto crecer y de la que guardaba muy preciados recuerdos. ¿Te acuerdas, Rafael, Federico? ¿Te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Recibí una invitación de Pablo Neruda en marzo del 73 para ir a Isla Negra a tomar once. Y ahí me regaló este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y es maravilloso porque tiene todas las ilustraciones. Este libro son de Mario Toral, uno de los grandes pintores, ¿no? Así que este para mí es un orgullo muy grande. Estos son 50 que sacó y que está repartido por el mundo. Yo tengo, no sé qué más tiene, pero yo tengo uno. Pero sus padres, sabios consejeros en su vida y carrera, sabían que el futuro de su hijo estaba al otro lado del Atlántico. Era el 11 de septiembre de 1973. Dentro de Santiago se escuchaban explosiones y ráfagas de metralletas. Las radios transmiten en directo el bombardeo a La Moneda. La Junta Militar decide acabar con el incipiente socialismo de Salvador Allende e implantar a la fuerza un nuevo sistema político.
hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios. 11 días más tarde, el Estadio Nacional se transformaba en un centro masivo de detención, donde fueron recluidos miles de presos políticos. Hay un escritor que me mandó los papeles y dice, cuando volvió Carlos Caselli a Chile, hizo un gol en el Estadio Nacional. Lo fue a gritar, estaba en la gradería sur llena, la gradería norte, y frente a la esquina del córner no había nadie. Salió corriendo, se hincó frente a la parte donde no había nadie y gritó el gol. Solamente él y yo lo entendimos. Y la verdad es que cuando nos juntamos a conversar me dice, lo que pasa, Carlos, es que ahí seguramente había muchas almas de gente que se quedó en el Estadio Nacional y que seguramente te estaban aplaudiendo. Mi madre fue detenida, torturada, poco antes del año 74. Y lo recuerdo muy bien porque yo diría que una de las pocas veces, no sé si sucede alguna oportunidad, donde una madre se abre su blusa, te muestra los pechos y dice, mira lo que me hicieron. Y yo creo que el abrazo que me di con ella en ese momento, llorando los dos, como que nos adentramos, como que a lo mejor ya estaba de nuevo en el vientre materno de ella, en el vientre, donde fuimos los dos uno, y donde traté de averiguar por todos los medios del por qué y nunca tuve una respuesta, nunca. Y también recuerdo poco antes de que ella se fuera, en el Hospital de la Católica, que me dijo, hijo, no guardes rencor, porque el rencor hace daño al corazón. Yo quiero que sigas viviendo y haciendo el bien como siempre lo has hecho. Mientras miles de chilenos eran perseguidos por sus ideas políticas y el país vivía una profunda división, paradójicamente la selección preparaba las maletas para disputar un encuentro en la Unión Soviética. El 18 de septiembre fue a buscarme el comandante Churetovich con el Zorro Álamo para viajar a Pinto Durán, de ahí tomar el bus, algo que muy pocos saben o que no se le da importancia. Nosotros obligamos al bus a pasar por la cárcel para estar con Álvaro Reyes. Álvaro era el médico de la selección y estaba detenido. Nosotros pasamos, le entregamos una camiseta firmada por todos porque le dijimos, esto no es una cuestión política, es una cuestión de corazón, de hombre, de ser humano, venir a ver a este gran amigo, gran hombre, Álvaro Reyes, que está en desgracia. De ahí nos fuimos a Cerrillo. Y en Cerrillo me acuerdo que el comandante tuvo una discusión muy grande con los milicos porque nos empezaron a revisar. Decía, oye, pero la selección chilena, ¿qué revisan? Bueno, nos revisaron a todos, que es una cuestión increíble. Tomamos el Aeroflot, llegamos a Rusia y estaba el Flaco Quintano con don Pietro Fornasari esperándonos porque el Flaco Quintano había viajado desde México. Y el Flaco estaba muy triste porque había llegado a las 12 de la noche, nosotros llegamos 12 de la noche, con un frío, 4 grados bajo cero. Bueno, empiezan a pasar todos. Y resulta que a Elías Figueroa lo dejan retenido y a mí me dejaron retenido. A Elías porque el pasaporte estaba con el pelo corto y yo le iba con pelo largo. Y yo porque el pasaporte estaba con incipientes bigotes y tenía bigotes más largos. Y el Zorro Álamo, gran maestro, lo he dicho siempre, lo he reiterado en muchas oportunidades, dijo, o entramos todos o no entra nadie. Tuvimos 4 días antes de jugar el partido que empatamos 0-0, donde no nos pescó nunca nadie, ni entrevista, ni gente, nada. Estadio lleno que aplaudió cuando terminó el partido por el empate 0-0 por lo bien que había jugado Chile. De aquel mítico encuentro solo quedaron algunas fotografías. Chile, desafiando las bajas temperaturas de Moscú, lograba un inesperado empate, abrochando la mitad de una clasificación que tendría un atípico final. El Estadio Nacional deja de ser campo de prisioneros para transformarse en escenario de un curioso enfrentamiento deportivo. Ante un arco desprotegido, el gran Francisco Chamaco Valdés convierte este insólito gol. La Unión Soviética, enemigo declarado del gobierno militar, no se ha presentado. Silenciosamente, la selección lograba su 5ª clasificación a la Copa del Mundo. Luis Álamos, el Zorro, comenzaba a preparar un equipo que utilizaba como emblemas a Caselli y Chamaco Valdés. Alemania esperaba a los chilenos y la prensa publicaba que Colo-Colo se vestía de rojo para llegar a Berlín. Neff, Galindo, Herrera, Valdés,
Bayless y Caselli eran los responsables de demostrar que lo logrado en la Libertadores también se podía en Europa, pero el desenlace sería otro. El capítulo de su primer mundial terminaba en un rotundo fracaso. Caselli era el primer jugador expulsado con el sistema de la tarjeta roja en la historia de las justas mundialeras. Empecé a tener muchos problemas. Me acuerdo que Berti Box, que era el lateral alemán que me marcaba, me había pegado, no sé, 15 patadas. Y yo pegué una, y como delantero no sé pegar, el árbitro, el turco acá, me mostró tarjeta roja. Sin mostrarme amarilla, sin decirme nada, absolutamente. Yo acercó, ¡pac!, tarjeta roja. Una de las veces que he llorado cuando he salido de la cancha. Porque uno en un mundial trata de mostrar lo mejor y para mí fue un fracaso. Y en el próximo bloque, Carlos Caselli se transforma en el gerente del fútbol español. Consiguió su gran objetivo, jugar en la madre patria, donde se convirtió en figura y además marcó 104 goles. Posteriormente, tiene su regreso a Chile para decirle adiós al fútbol nacional. Europa le abría las puertas al rey del metro cuadrado. Caselli llegaba con los pergaminos de un delantero hábil con un dribbling revolucionario. Es que en el área me gustaba jugar. Me sentía como un pez en el agua, no en el área. Y en el español, cuando yo recién llegué, dije: en el fútbol hay obrero y gerente. Yo soy el gerente del fútbol. ¿Por qué? Porque soy el que hago goles. ¿Qué tiene que ver? Entonces me dice: bueno, es que en una empresa el obrero trabaja y el gerente le pone la firma al trabajo de su compañero. Y en el fútbol es igual, hay gente que quita, que marca, que mete pelotazos, y uno que pone la firma, y ponerle la firma es el gol en el equipo, así que por eso me pusieron el gerente. Los primeros tiempos no fueron fáciles. El chino debía cargar con el peso de un equipo sin figuras y que había contratado sus servicios para volver a la división de honor. Bien, en el Levante tuve experiencias de dulzagras. Empecé jugando muy mal, me costaba muchísimo acomodarme a un equipo de segunda división. Pero después que fuimos a Madrid y ganamos 4-0, le hice los 4 goles al Rayo Vallecano, 4 goles en un solo partido. Empecé a retomar nuevamente la alegría de jugar. Yo había perdido la alegría de jugar. Y ahí retomé la alegría de jugar y por eso me traspasaron al Español de Barcelona en esa época en $800.000, que era una cantidad enorme de dinero. Y en el Español tuve la suerte de ser goleador 2 años consecutivos. La estadística decía que Caselli tenía todo para llegar a los grandes de España, pero su pensamiento y 3 fracturas fueron determinantes al momento de poner la firma. Y cuando a mí me quisieron de Barcelona, el presidente Manuel Meller del Español me dijo: si yo hoy día te vendo al Barcelona, a mí me matan. Es como haber ido del Colo a la U, de la U al Colo aquí, o River Boca, o Nacional Peñarol. Y por eso no tuve la suerte de poder jugar en un equipo grande, porque cuando me quiso el Real Madrid, sabían que yo tenía mucha afinidad con el gobierno de Allende, y por eso no me quisieron. Porque a Paul Breitner, el alemán que lo contrataron, le hice una entrevista para la revista Cosas en España, y salió con 2 fotos atrás, una de Fidel y una de Mao Zedong, y lo echaron al otro día. Entonces no se podía jugar en el Real Madrid en esa época teniendo un pensamiento diferente. Buenas noches, Chile. Esta noche de domingo, desde los estudios de Miramar de la televisión española en Montjuïc, en Barcelona, queremos entregar una exclusiva, un servicio informativo del área deportiva de Televisión Nacional de Chile para mostrar algo muy importante. Hoy, Televisión Nacional se pone un poco la camiseta blanca de Colo-Colo. Carlos Caselli vuelve a Colo-Colo. Carlos Caselli va a firmar su contrato con el club que lo vio nacer, con el equipo de toda su vida, en los estudios de Miramar de la televisión española, en exclusiva vía satélite para Televisión Nacional de Chile. Estamos junto a Carlos Caselli, la sorpresa en estos momentos para todos ustedes, con los colores de toda su vida. La noticia llegaba a Chile vía satélite. Caselli dejaba millonarios contratos por volver a Colo-Colo, tratando de saldar una deuda con los hinchas y la roja de todos.
Y recién un llamado telefónico de un señor llamado Gustavo Palacio. Me dice, Carlos, estoy acá en el Hotel Sarriá, me gustaría conversar contigo, soy dirigente de Colo-Colo. Y me vine porque me dijo, Colo-Colo te necesita. Colo-Colo no es campeón del año 73, 72, 73 Copa Libertadores, Colo-Colo anda mal, Colo-Colo anda dando tumbo, Colo-Colo no necesita de ti. Y ya, pues, vámonos. Ya, pero bueno, ¿y las plata? No, vámonos. Yo sé que me va a tener que pagar como el mejor jugador de Colo-Colo, ¿no? Pedreros era una caldera de alegría con la vuelta del chino. Regresaba a Colo-Colo para coronarse goleador y campeón en 1979. Los salvos celebraban y Caselli trataba de traspasar algo de esa emoción a la roja de todos, que una vez más rozaba la ilusión de ganar el título sudamericano. Un empate frente a los paraguayos en Argentina desencadenaba la frustración de un grupo de jóvenes que iba por algo más. Queríamos llevarnos la Copa Chile, queríamos triunfar alguna vez. Desgraciadamente no se perdió, pero tampoco se ganó, desgraciadamente. ¿Qué pasa con la selección chilena ahora? ¿Termina su trabajo por este año? ¿Cuándo empieza? Nos juntaremos en Pinto Durán para bajar las cortinas de este proceso inicial. Lo reiniciaremos el próximo año con la pretemporada, pero mientras tanto... Tras las palabras de Santibáñez, la misma selección que postergó el sueño de coronarse campeón de América cruzaba la cordillera para comenzar silenciosamente la preparación para el Mundial de España. Colo-Colo conquistaba su 13ª estrella y Caselli comenzaba a encarar la posibilidad de jugar su segundo mundial. ¡Juega Caselli! ¡Carlos Humberto Caselli! ¡Notable gestión personal del goleador colocolino! ¡Y va ahí! ¡Carlos Caselli! ¡Moscoso! ¡Siempre Moscoso! La selección dejaba en el camino a Paraguay y Ecuador y sin goles en contra, donde uno de los pasajes más recordados es el contragolpe del Pato Yáñez. Se equivocó, captura Moscoso. Diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez, profundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡Patricio Yáñez! La gran diagonal de Moscoso. La aparición por la izquierda del Pato Yáñez y la pelota que duerme en la red. Chile hacía noticia en América y se consolidaba como uno de los equipos más potentes del continente, avalado por el talento dentro y fuera de la cancha de algunos iluminados. Y vamos Chile, hay que ganar en esa copa sensacional. Y vamos Chile, hay que ganar en esa copa sensacional. Todo el mundo bailará, todo el pueblo cantará esta canción hecha con amor. Y todo el pueblo cantará, y todo el pueblo gritará: Chile, Chile campeón. Y vamos Chile, hay que ganar en esa copa. Juan Pinto Durán se convertía en el hogar de 22 jóvenes que, cargados de sueños futboleros, vivieron más de una anécdota. Una vez jugaron un pool Bombalé y Caselli. Y el que perdía tenía que irse desde el sector de los pools, gateando hasta los dormitorios. Y el de atrás pegándole chuletas, ¿no es cierto? Y obligándolo a repetir lo que él dijera. Entonces me acuerdo que en aquel entonces ganó Bombalé y Carlos tuvo que irse a los dormitorios gateando y repitiendo: viva Pinochet, admiro a Pinochet, quiero mucho a Pinochet, arriba mi general, y el otro le pegaba chuleta. El camino a España tenía cimientos sólidos. El cariño de la gente y el apoyo incondicional de un país vaticinaban un panorama distinto al de 1974. La impresión antes de viajar a España. Imagínate, no esperábamos que nos dieran una despedida tan calurosa como la está haciendo la gente de acá en Pudahuel y en todo el trayecto que hemos hecho. ¿Confianza en pasar a la segunda ronda? Trataremos de hacer lo mejor posible. Elías, en una entrevista usted señaló que Chile estaría disputando la final.
¿Mantiene todavía esa esperanza? Mantengo, yo siempre soy ganador, me gusta entrar a ganar, no, los segundos lugares realmente para mí son últimos y yo creo que respetando a todos los rivales, porque son rivales de respeto, pero no le tememos a ninguno de ellos. 10 de la noche en España, 4 de la tarde en Santiago de Chile y con 1 hora de atraso llega la selección chilena de fútbol al aeropuerto de Asturias en Oviedo. Un grupo folclórico típico de Asturias da la bienvenida al cuadro nacional. Son jóvenes pequeños que en estos momentos danzan un baile típico interpretado con gaitas y tambor y castañuelas. Grupos de chilenos hacían patria con un pie de cueca. En todos lados se respiraba fútbol y las boleterías de los estadios no daban abasto para satisfacer la demanda de los hinchas. Todo listo y dispuesto para el debut de uno de los favoritos, y en Chile millones de compatriotas esperaban que la Roja pisara el césped del Carlos Tartiere. El 6 de junio Chile salía a la cancha a dejarlo todo, pero no bastaba con la garra. El número 6 Hattenberg, también Kraus, arriba Schachner abría una herida difícil de cerrar. La selección se desangraba y los austriacos recurrían a un juego brusco pero eficaz, hasta que ocurrió esto. La marca de Kraus, Caselli, penal de Kraus. Hay penal favorable a Chile. Reacción de los austríacos. Caselli en el piso. Hay foul de Kraus en contra de Caselli como para verlo reiterado en pantalla. Dios ha de querer que pase algo bueno. Caselli frente a Concilia. Caselli se lo perdió. Caselli se lo comió. Sergio Livingston. Reiteremos el penal en Santiago. Bueno, la verdad que estamos demudados. Hay que sacar a Caselli. Nosotros tuvimos culpa en un jugador que no se cambió. Lamentablemente, Caselli. Podríamos intentar una defensa, porque se la merece realmente. Pero creo que nosotros no lo vamos a hacer porque él sabe defenderse con calidad en la cancha. El hombre que está viviendo una situación difícil, un momento amargo. Y Carlos creo que tiene la personalidad suficiente, tiene esa clase interior suficiente como para sobreponerse a este momento difícil. Carlos, ¿qué te pasó en ese instante? El que no quisiéramos recordar y cómo estás soportando esto que es tan duro. En estos momentos es una situación bastante difícil, bastante amarga. Y me acabo de recordar que en el Mundial del 74, después de la expulsión, fue muy criticado por la prensa chilena. Y en estos momentos seguramente también voy a ser muy criticado por haber perdido este penal. Pero para perderlos hay que tirarlo, hay que estar ahí. Caselli quedó absolutamente destruido después del penal. Y hasta el día de hoy hay chilenos que me dicen: ¿qué le dijiste a Caselli después de perder el penal? ¿Qué le iba a decir a Caselli si estaba absolutamente destruido? Lo único que queríamos era apoyarlo, ayudarlo y por sobre todas las cosas expresarle nuestra solidaridad frente al momento que vivía. Aravena, Caselli. Puebla. Aparece Caselli correctamente habilitado. Ahí va Caselli, atención. Contragolpe vía Caselli. Le ganó a Carlos Caselli. Carlos Humberto Caselli. ¡Qué golazo del eterno goleador del fútbol chileno! Yo salgo 5 minutos antes porque un padre me dijo: te va a sacar 5 minutos antes. Y cuando estoy en el camarín entran todos y como que se produce un minuto de silencio. O un segundo de silencio, no sé, como que todo, puta Chino, gracias, man. Esa fue la percepción que yo recibí de eso que tenía mi gente que estaba alrededor. Y de los utileros, y de los ayudantes utileros, y del médico. Esa mirada, puta Chino, un poquito más, puta Chino, no, basta. Fue emotiva, sin decir palabras, fue muy emotiva. Atrás quedaban 16 años de alegrías y fracasos, esos que le dieron una familia, 3 profesiones y un buen pasar en la vida. Sus compañeros trataban de echar atrás una decisión que el chino ya venía madurando desde hace meses. Caselli daba un paso al costado para decir adiós.
¿Lo ofrecieron la capitanía y la ha rechazado Leonel Herrera? No, yo creo que es conveniente no variar mucho el esquema. Leonel viene siendo capitán de Colo-Colo, no hay para qué hacer un cambio, solamente para tirar y refar un lado, ¿no? Se lo ofrecí, como te decía, porque es el último partido importante que va a jugar como clásico, pero desgraciadamente me dijo que no, que siquiera yo como capitán. Un momento muy emocionante. Hay un homenaje del plantel de Universidad de Chile a Caselli. No deja de ser significativo, un rival de tantas jornadas. Muestra el regalo que le hizo el plantel de la U. Ahí va Pititore. El enganche, el freno muy bueno. Todos de largo. Caselli, gran tranquilidad y no vacila. No se acomoda para la derecha. De zurda. Viene a cubrir Pellegrini el pórtico, pero se pasa de largo y la pelota le roza la pierna izquierda. Emoción en el hombre que se despide con un gol del fútbol grande de los partidos Colo-Colo Universidad de Chile. No había marcado ni un solo gol en el año Caselli, pero este sí, este lo quería marcar frente a la U. Hay emoción en el goleador. Sin duda ese momento quedó grabado para siempre en la memoria de Caselli, aunque 25 días después el retiro sería definitivo. Carlos, ¿por qué Carlos, por favor? Carlos, porque estaba cansado. Carlos, este momento. Imagínate, o sea, son alegrías inmensas que se viven y que son muy difíciles, yo creo que imposible de borrar. Pero ahí no lloré, me sentí muy tranquilo, me sentí muy bien, muy feliz de haber cumplido con la labor encomendada de buena forma, diría yo. No, muy tranquilo. Cerca de 80.000 personas y jugadores de toda América decían presente en Ñuñoa en la despedida del chino. En medio del calor y los gritos de su público, Caselli entendía por qué algunos hombres quedan inmortalizados en la historia y que muchas veces las virtudes no se muestran en la cancha. Muchas veces los ídolos suben tan alto, tan alto, tan alto que no se dan cuenta que tienen gente al lado, que no se dan cuenta que hay un vivir en una sociedad. Y eso uno lo hace bajar un poco, lo hace decir, puta, me equivoco. Otra vez Caselli desde los 12 pasos, aquel punto maldito que le enseñó que en las caídas de la vida hay alguien que siempre le tiende la mano, y don René, su padre, lo hizo siempre. Y cuando yo doy la vuelta olímpica y está la tarima aquí, él se sube a darme el abrazo, como queriendo decir, yo por el país te abrazo. Fue uno de los abrazos más llorados que tuve. Ese 12 de octubre, donde mi viejo me dijo, nunca te vas a ir del fútbol porque el fútbol nunca te va a dejar. Son más de 600 goles que el gerente firmó, tanto en América como en Europa, escribiendo páginas llenas de gloria.